El conocimiento de los datos de pobreza en nuestro país, números preocupantes. 42% de los argentinos son pobres y un 10,5% están en la línea de indigencia. Y por eso, para hablar en detalle, vamos a saludar a José Simonella, economista, para tratar de entender qué está pasando en nuestro país. Muy buenas tardes, muy buenos días, José. Joel y Flavia, les saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Flavia. Buenos días, Joel. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias. No sé si podemos decir buenos días con estos datos tan alarmantes. José, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué se viene hacia adelante cuando todavía ni siquiera estamos ingresando en la segunda ola de coronavirus? Argentina viene padeciendo hace muchos años una caída en nivel de actividad, hace 3 años, que se profundizó obviamente con la cuarentena, no solamente con la pandemia, sino con la cuarentena, que es una decisión de cerrar gran parte de la economía que se utilizó para tratar de combatir la pandemia. Y esto generó una caída de empleo muy importante, de trabajo, tanto formal como informal, y obviamente estos indicadores que hablan del segundo semestre, o sea que acá estamos hablando finales de 2020, elevó los niveles de pobreza a valores realmente alarmantes, pero que no nos sorprende porque obviamente todo el mundo esperaba sabe que la pobreza es alta, así como sabemos que la inflación es alta, y la inflación es una de las grandes responsables de la generación de pobres, como consecuencia de lo que erosionan los salarios tanto de aquellos trabajadores formales como de los informales, los ingresos informales. La falta de empleo, una inflación alta, una economía en recesión durante 3 años, un Producto Bruto que no crece hace mucho más de 10 años, gobiernos de distintos signos políticos que jamás le han encontrado la solución al problema del empleo, sino simplemente lo que se hicieron fue dar medidas paliativas, que es tratar de que la gente salga de la indigencia digamos, pero no puede solucionar el problema del empleo, sí, por ende de la pobreza. Así que lamentablemente los índices de pobreza no hacen más que reflejar el fracaso de los distintos gobiernos argentinos que no han podido solucionar ni la inflación ni la falta de empleo. Así que, y este indicador, Flavia, es mucho más intenso que el 42%, que es un promedio. ¿Por qué? Porque cuando uno ve los niños desde 0 a 14 años, el 57,7% de los niños son pobres. Y cuando uno ve los jóvenes de entre 15 y 29 años, el 49,2% son pobres, casi la mitad. Es decir, por debajo de 30 años, más del 50% son pobres. Entonces no nos engañemos con el 42. El 42 es un promedio de todos los grupos etarios, donde obviamente los mayores de 65 es donde menos pobres hay. Pero en los jóvenes y en los niños, que son las generaciones futuras, las que deberían estar trabajando, las que se deberían estar formando, las que se deberían estar alimentando bien, los valores son alarmantes. 15,7% de los niños menores de 14 años son indigentes. Es decir, no logran comer lo que se necesita por día. Es tremenda, sobre todo esa cifra, pensando no solamente en lo actual, que por supuesto que preocupa, José, sino cómo nos sentencia a mediano y largo plazo. Te pregunto, ¿qué posibilidades hay de corrección en el corto plazo? Porque, a ver, aumento de sueldos, digo, porque muchos de estos casos son asalariados, pero que no llegan ni siquiera a este nivel para salir de la pobreza. ¿Qué posibilidades hay de eso? De reducción de impuestos, pero el Estado a la vez los necesita. Subsidios, emisión, pero todo esto obviamente repercute en otra ala de la misma economía. ¿Hay posibilidades de buscar algún tipo de solución en lo inmediato? Yo creo, Joel, que de una vez por todas los argentinos tenemos que pensar a ver el mediano y el largo plazo. Para lo inmediato están todos estos planes, todos estos, digamos, subsidios que, digamos, el gobierno ha masificado, o los distintos gobiernos, porque incluso el propio gobierno de Macri también hizo uso de este tipo de subsidios, pero estos no son la solución del problema. La solución del problema está en generar empleo, y para generar empleo genuino, formal, hace falta mejorar el nivel de actividad, y para ello hace falta inversión. En Argentina, en estos últimos 2 años, este último año, no se ha invertido ni siquiera lo que se deprecia, es decir, lo que se gasta de la inversión que tenemos. Una Argentina sin inversión, una Argentina sin seguridad jurídica que le permita a aquel que entierra capital durante 20 o 30 años, que es aquel que genera empleo,
difícilmente pueda salir, digamos, solucionar esto. El tema del subsidio es algo transitorio. Lamentablemente en Argentina todo lo transitorio termina quedando como definitivo. Así como el impuesto a los débitos y créditos bancarios se creó transitoriamente y nunca más se sacó, y podremos decir otro, bueno, los subsidios que se crearon en el 2001 fueron de manera transitoria para una situación puntual, y lamentablemente los gobiernos hicieron un uso exagerado, que por otro lado fue en contra de esa contracción al trabajo que tanto dignifica, ¿no? Así que me parece, Joel, que la solución en el corto plazo va a tener que seguir siendo acudiendo a este tipo de cosas, algún subsidio, posiblemente a la quita de, componente impositivo a los bienes de la canasta alimentaria, que sería una forma de abaratar los bienes para que la gente pueda comer al menos y no tengamos tantos niños en indigencia, pero no son la solución. La solución viene por el lado de la inversión, la solución viene por el lado de la generación de empleo, y la solución viene por el lado de la educación. Fíjate vos que lo último que se reactivó en Argentina con la cuarentena fue la educación. Qué paradójico, digamos. Si uno va vamos a hablar de Buenos Aires para no poner Córdoba de ejemplo. Si vos vas a Buenos Aires, todas las casas de slot, de tragamonedas, están habilitadas. Son todas personas mayores, están una al lado de otra, y las escuelas estamos cuestionando si los niños tienen que ir a educarse o no, donde además los niños pobres, ese 15,7% de indigentes que estamos viendo, de niños menores de 14 años, no solamente va a la escuela a educarse, sino va a la escuela para tener un ámbito donde lo podás alimentar, donde lo podás controlar desde el punto de vista también de dar una cobertura de salud, sobre todo el tema de maltrato. Digo, la función de la escuela es esencial y fundamentalmente en los niños, y principalmente en los que menos tienen, en ese 15,7%. No nos engañemos, la indigencia no es 10,5 como da el promedio, ese es el promedio. Los niños, 15,7% de los niños son indigentes, es decir, no están comiendo, estamos hipotecando todo su potencial intelectual para el futuro. Niños mal alimentados y niños sin educación, la verdad que no nos permiten ser optimistas. Así que me parece que en esto deberíamos ser enérgicos y reclamarle a los dirigentes políticos que pongan la atención, no solamente en tratar de llegar con subsidio de una manera más eficiente de la que se llega ahora, que se llega con un sistema clientelar por punteros políticos, sino fundamentalmente para activar una educación que vuelva a ser una educación de calidad que tanto necesita, y generar empleo, ese empleo que aquellas personas entre el 15 y 29 años necesitan, donde la mitad son pobres, decíamos, de esa gente, no el 40%, y donde el 12,5% es gente indigente, para que consigan sus ingresos con dignidad. José, realmente es muy importante lo que estás diciendo, y esto que decís de expresarlo de manera enérgica pareciera también necesario. Muchas cuestiones para analizar estuviste mencionando. Por un lado, lamentablemente, la condena a una gran cantidad de población que ha quedado resignada o relegada a simplemente recibir subsidios sin poder tener la dignificación que implica el trabajo, fuentes laborales que se pierden porque grandes empresas y también las pequeñas y medianas empresas cierran ante una situación de inseguridad jurídica, impuestos asfixiantes y demás. Ahora, ¿crees que hay voluntad política para poder buscar luz al final de este túnel que pareciera tan oscuro? Pareciera, lamentablemente, Flavia, es bastante pesimista para un Jueves Santo, pero pareciera que la clase dirigente no logra sacar algunos temas de la grieta y de la pelea. ¿Pero es conveniencia o es que no le pueden encontrar la forma de salir adelante? No, yo creo que parte de la estrategia de captación de votos. Me da la sensación, son bastante inteligentes para otras cosas. Me parece que lo que estamos diciendo no es que es de un iluminado, es simplemente copiar lo que han hecho otros países a los que le ha ido bien, y a los países que le han ido bien, o cuando le fue bien a Argentina. ¿Cuándo le fue bien a Argentina? Cuando teníamos una educación pública de calidad, cuando los niños se educaban y tenían posibilidad de ir a la escuela, cuando nos vacunaban en las escuelas, cuando nos controlaban si teníamos piojo en las escuelas.
la función de la escuela ha sido mucho más que la de educar. Y cuando las empresas se instalaban para generar trabajo, y cuando venían inmigrantes de otros países a trabajar a Argentina, y no venían inmigrantes de otros países a buscar el subsidio y después se volvían a cruzar el río como pasa actualmente, y vienen solamente a votar y a cobrar el subsidio todos los meses, o vienen a utilizar la infraestructura hospitalaria porque la nuestra es de mejor calidad que por la de ellos simplemente. La verdad que Argentina me parece que tiene que tener la grandeza, la clase política de una vez por todas, y la sociedad fundamentalmente se lo debiéramos exigir a la clase política, que de una vez por todas haya temas que queden fuera de la discusión de la grieta, discusión partidaria, y son temas muy sensibles para todos y que permitieron en algún momento tener una Argentina grande con movilidad social ascendente. Esta política de las últimas décadas lo que nos ha dado es movilidad social descendente, es decir, no cada vez hay menos pobres como era antes y más gente lograba tener un nivel de formación universitaria, sino lo que tenemos ahora es lamentablemente año a año cada vez más pobres. Del año 1970 y algo que teníamos 5% de pobres, ahora ya estamos al 40 y pico por ciento de pobres, y de nuevo, los niños son casi el 58% de pobres. Así que me parece que la ciudadanía le debiéramos exigir, y en esto el periodismo juega un papel muy importante, que la clase política haya determinados temas que no lo discutan, que esos temas se acuerden, y esto está vinculado a la educación, esto está vinculado al empleo y está vinculado a la salud. Me da la sensación que como mínimo esos tres temas, le podremos agregar la seguridad, pero por lo menos estos tres temas debieran estar por sobre las discusiones partidarias y ser un tema de Estado de mediano y corto plazo, de mediano y largo plazo, donde haya acuerdo político. Sin dudas, José, realmente un panorama muy preocupante, muy inquietante. La inseguridad también es consecuencia de todas estas variables que no están resueltas. Así que muchísimas gracias por tu testimonio, por tu análisis, y realmente el rol de la sociedad, ahora la pelota está de nuestro lado, a exigirle a quienes corresponden que cumplan con las tareas para que justamente las que hemos confiado, ¿no? Para eso están gobernando. Así que, José, muchísimas gracias y felices Pascuas. Muchísimas gracias a ustedes, felices Pascuas para vos, Flavia, para Joel y para toda la audiencia.